Karina. Aleluya. Y vamos a recibir la palabra. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir es una buena mañana? Una buena mañana porque, hermanos, tenemos vida. Aunque nos hayan pasado cosas muy buenas en el pasado, pero ya pasaron. Y lo importante es hoy. Hoy que tenemos vida. Amén. Que tenemos salud y que tenemos sobre todas las cosas al Señor. Yo le voy a pedir, nos pongamos en pie, hagamos una oración con toda sinceridad del corazón, pidiéndole a Dios que Dios hable a nuestras vidas. ¿Usted necesita que Dios le hable? Amén. No lo oigo muy convencido. ¿Usted necesita que Dios le hable? Amén. Oremos y pidámosle, acuérdese que Dios le da pan al que come. Amén. Si usted está dispuesto a comer, Dios le va a dar pan. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios esta mañana, con mucha gratitud y mucho agradecimiento, Señor, nos presentamos a ti, con toda acción de gracias, Señor, y agradecimiento, dándote gracias por la vida, por la salud, Señor, por la salvación de nuestras almas. Buen Dios, gracias por habernos tomado en cuenta, Señor, en la eternidad, al habernos escogido, Señor, y hacernos parte de tu plan divino, Señor, para aquí en la tierra. Muchas gracias, Señor. Te damos, perdona todo pecado, toda falta en nosotros, y por amor a nosotros, Señor, tu pueblo, te suplicamos, Dios del cielo, que envíes tu palabra, que nos des espíritu de revelación, espíritu de entendimiento, Señor, y que nuestro corazón sea abierto completamente como aquella mujer llamada Lidia, a la cual tú le abriste el corazón, Señor, para que recibiera lo que tu siervo hablaba en ese momento. Señor del cielo, muchas gracias. Recibe la gloria, la honra y el honor. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Fíjese que estos tiempos son maravillosos porque tenemos la oportunidad no solamente de alimentarnos, sino llevar alimento para nuestra casa. En el libro de Génesis capítulo 44, verso 1, nos narra la historia de cómo José el soñador, cuando sus hermanos van y lo visitan a Egipto, cuando él los iba a despedir, da las órdenes a sus siervos que llenen sus costales de grano, de alimento, y se lo llevaron. Ya los habían atendido, ya habían comido, ya todo, y ahora iban de regreso a la casa de su padre. Y José dio la orden: llenen los costales de grano, de alimento, y pongan una copa, pongan mi copa dentro del costal del más pequeño de la casa. Y fíjese que es interesante porque nosotros tenemos la oportunidad de comer y de llevar grano, que es la materia prima para hacer el pan. Era grano de trigo. Había que llevarlo, molerlo en el mortero, en el metate o otra cosa, bueno, en eso, y hacer la harina y preparar el pan. Después que ha preparado el pan, meterlo al horno para volver a comer él y repartirle a los de su casa. ¿Qué quiero decir?
Hermano, que venir aquí es venir con la intención de alimentarte, de comer el alimento que es la palabra de Dios, pero debes de llevar para tu casa. Lleva grano, lleva materia prima, muélela llegando a tu casa. Llegas a casa, te sientas en la mesa con la familia y vengan, mire, recibí esto de parte de Dios, y ahí es cuando comienzas tú a machacar ese grano. ¿Por qué? Y vas a hacer pan y lo vas a compartir con los tuyos y con el que tiene hambre. Aleluya, gracias. ¿Verdad? Y hermano, la copa no es casualidad que la hayan puesto en el costal del más pequeño, llamado Benjamín. Fíjense que la copa representa comisión o responsabilidad. Porque Jesús, cuando iba a ir a la cruz, le dijo: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Entonces la copa representa comisión o responsabilidad. Y José había dado la orden: a quien se le encuentre esa copa, ese va a ser mi siervo. Y eso, hermanos, es una figura extraordinaria. Porque yo no sé si el Señor te ha entregado una copa en tu mano, pero esa copa es una responsabilidad que te ha otorgado el Señor para que tú desarrolles un trabajo, una comisión en Dios. La plata representa justicia o redención. Entonces, hermano, no es solamente venir a llenar un espacio de tiempo, no. Hay que venir con hambre, con sed. Cuando hay un pueblo que tiene hambre y tiene sed de Dios, téngalo por seguro que la palabra de Dios va a salir de aquí, hermano. No porque sea el buen predicador, no, por amor a usted, su pueblo, sus hijos. Dios es fiel y Dios te va a alimentar. Él va a usar sus pasos. No porque sean extraordinarios, no, todos somos iguales, nadie es mayor. Aquí el grande y poderoso es el Señor, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Rey. No soy yo, no es usted, es el Señor, hermano, al que se le debe dar toda la gloria. Amén. Entonces, no nomás debemos anhelar. Yo cuando oigo que van a hacer una, yo le digo: Pastor Santo, te acuerdas de mí, debes, por favor, le suplico la chancita de que sea ahí, como sea, por lo que sea. Pero es que yo he entendido que si tú das, Dios te añade. Pero si recibes, si no das, entonces el Señor dice: ¿para qué te doy? Pero si tú eres alguien que está dando, Dios tiene la obligación. Dios tiene la obligación de seguirte dando. ¿Por qué? Porque estás dando. Pero si no das, si no compartes, no te reciben. Pero si tú lo das, entonces el Señor dice: a ver, muchachos, le dice a los santos, síganle dando alimento, síganle dando grano, síganle dando. Hermano, y Dios te sigue dando, y no que uno diga: oh, qué tremendo soy yo. No, hombre, cuál tremendo. Es el Señor, hermano, que por amor a su pueblo, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Muy bien, entremos el tema. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 12 dice: ¿estamos ahí? ¿Estamos ahí o no estamos? Bueno, no lo dejo, vamos a esperar un poquito más, A decir: no, pastor, ahí lo leo. No, hombre, lea su Biblia, Lea su Biblia. Es que no venir a la casa de Dios es venir a la escuela del Espíritu. A la escuela no se puede venir, hermano. Hay que aprender de Dios. Amén. Muy bien. Verso 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante.
a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Amén. Este verso es muy interesante porque nos tendríamos que preguntar usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere o Dios desea que nosotros alcancemos en Él? Porque el verso no nomás está ahí, no. Dios me alcanzó ¿para qué? Dios te alcanzó a ti ¿para qué? ¿Verdad? Para que alcancemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hasta que todos lleguemos a la perfección en Cristo Jesús. Quizás usted me dirá, pastor, pero nadie es perfecto. Claro, eso ya se sabe, nadie es perfecto. Pero eso no quiere decir que no caminemos hacia la perfección. Eso no quiere decir que nos quedemos ahí donde estamos. No, avancemos, caminemos hacia la perfección, hacia la madurez. Por eso el Señor le dijo, Génesis 17:1 a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo, pero ¿sabes qué? Anda delante de mí, camina delante de mí. ¿Y qué le dijo? Sé perfecto. ¿Por qué le dijo? No le dijo nomás, no, le dijo, avanza, camina. Fíjate delante de ti la perfección, la madurez. Porque decimos, ay, nadie es perfecto. Eso ya se sabe, que nadie es perfecto. Pero eso no quiere decir que no caminemos o avancemos hacia la perfección. La palabra alcanzar es la palabra de la raíz griega que se dice catalamban. Yo no hablo bien y español también. Pero esa es la palabra. Y esa palabra quiere decir, alcanzar quiere decir tomar anhelantemente, apoderarse, poseer, literal o figurativamente, hermano. Entonces, hay un diccionario llamado Swanson que traduce esa palabra de alcanzar en tomar algo con esfuerzo o alcanzar algo con esfuerzo. Es la palabra alcanzar. Por eso el Señor le dijo a Josué, mira Josué, ¿qué le dijo? 4 veces le dijo, cuando él iba a iniciar su comisión en Dios de llevar al pueblo a la tierra de la promesa, le dijo, esfuérzate. 4 veces le dijo, esfuérzate, Josué. Y todo lo que pise la planta de tu pie, ¿qué le dijo? Te lo voy a dar. Entonces, mire, escuche. Dios le da al que se esfuerza. Si tú eres un varón, una mujercita esforzada en Dios, tenlo por seguro que Dios te va a dar. Todo lo que pise la planta de tu pie, digo, yo te lo voy a dar. Pero ¿sabes cuál es el requisito? No, Señor, esfuérzate. Esfuérzate. Y yo te voy a dar. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? Vamos a ver algunas cositas de lo que tenemos que alcanzar en Dios. Libro de Hebreos capítulo 4, verso 1, dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, oiga, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo ¿qué? Alcanzado. Y la pregunta es, ¿usted ya alcanzó el reposo en Dios? Ya estamos reposando, descansando, confiando en las promesas de Dios. Hermano, porque hay un reposo de parte de Dios para la iglesia. Un reposo que viene a través de creer las promesas de Dios, hermano. Acuérdese que Dios no es hombre para mentir. Si Dios prometió, Él va a cumplir. Si Dios dijo, Él va a hacer.
tenemos que aprender a descansar en Él, porque si no nos vamos a cansar, a fastidiar, hermano, y podemos abandonar la carrera, podemos abandonar el camino. Pero si usted y yo aprendemos a reposar confiadamente en Dios, téngalo por seguro que paso a paso, hermano, paso a paso vamos a llegar a la meta como el corredor de Tasmania, hermano. No, que le dijo, no, mi país me envió. ¿A qué te envió? A que termine la carrera. Y así Dios te envió para que tú termines la carrera. No importando cómo la comienzas, sino cómo la vas a terminar. Denle un aplauso al Rey bendito. Porque yo he conocido mucha gente que ha comenzado, hermano, la carrera y ha desistido. Yo he visto que muchos han comenzado bien y han terminado mal. El asunto no importa cómo comiences, pero échale ganas, esfuérzate, sigue adelante. Que tu meta tienes que alcanzarla, tienes que alcanzar el reposo. Pero hay que descansar en Dios. ¿Qué tenemos que alcanzar? El reposo de Dios. Quizás en tu familia haya problemas que tus hijos no quieren o que estuvieron en el evangelio, se fueron, pero acuérdense la parábola de las 100 ovejas. Dice que si alguna oveja se descarría, ¿qué hace el pastor de las ovejas? Va tras ella. Va tras ella. ¿Y qué dice la Escritura? Que no para hasta alcanzar esa oveja descarriada. Entonces usted debe de confiar junto conmigo en las promesas de Dios. Que nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros cónyuges estuvieron en el camino de Dios y se fueron. No te preocupes, el buen pastor de las ovejas anda detrás de ella. Quizás a alguno le va a tirar un número al hermano para quebrarle una pata. A otro quizás lo puede meter a un hospital, a otro a una cárcel, pero es con el fin de pararlos, es con el fin de poder alcanzarlos y volverlos a incorporar, hermano, al camino. Pero si no descansamos, si el Señor ve una oveja corredora, el Señor va a decir, ven, ahí voy a permitir que algo le pase. Porque no para de correr, o le queda una pata, pum, hermano, y la meto al hospital. Una enfermedad, algo, hermano. Pero es con el fin de hacerlo bien. Amén. Hermano, ¿me estoy explicando? Sí. Muy bien. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Usted me dijo que sí. 1 Corintios 2, 6, por favor. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, otra cosa que tenemos que alcanzar es madurez. Madurez. Pero debemos recordar algo, que la madurez no se alcanza por el tiempo, por los años en el Evangelio. No. La madurez se alcanza por tu proceder y tu caminar en el Señor. Entonces, otra cosa tenemos que alcanzar en la madurez, hermano amado, la perfección, porque madurez se traduce en perfección y perfección en madurez. Amén. Acuérdese que hay una promesa, Hebreos 6:1, deja las cosas de atrás y avanza, alcanza la madurez. Avanza hacia la madurez. Recordando que el Señor viene por una iglesia madura, hermano. Amén. Por eso es importante la maduración en el tiempo de Dios, en el tiempo de la lluvia tardía que viene para madurar el grano, el fruto que se ha sembrado en la mies del Señor, hermano. Amén. Por eso, mire, hermano, si algo tenemos que hacer es entender que sin madurez no hay herencia. Si tú has venido al reino de Dios, mire, el reino de Dios se ve, se entra y luego se hereda. Pero, si no hay madurez,
no podemos disfrutar la herencia de Dios. Somos llamados a heredar herencia. Pero si somos niños, todavía andamos con infantilidades, no vamos a poder disfrutar la herencia de Dios aquí en la tierra. Y Dios quiere que tú disfrutes aquí. Así es. Gálatas capítulo 4, verso 1 y verso 2, mire lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es, que dice, niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 2, mire lo que dice, verso 2. Sino que está bajo tutores y maestros, dice la otra versión, o cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado? La madurez, hermano. Dios quiere compartir desde ya su herencia contigo, porque tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios desea que aquí en vida disfrutemos la herencia bendita de Dios, nuestro Padre Celestial. Pero si no hay madurez, no hay herencia. Libro de Apocalipsis, capítulo 14. Antes de continuar, yo le pregunto, así, mire, escuche, levante su rostro. ¿Usted está convencido de que usted es hijo de Dios? Amén. No, en serio, ¿usted está convencido? ¿Usted sabe que es hijo de Dios? Entonces, ¿sabe qué? Usted es partícipe de la herencia de Dios. Pero le tengo noticias. Tiene que alcanzar la madurez. Tenemos que alcanzar la madurez en Dios. Otra cosa, Apocalipsis 14, versos 15 y 16. Mire, sin madurez no hay arrebatamiento. Mire lo que dice. Y del templo salió otra vez. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, la iglesia de la tierra, que dice, está madura. Ya está madura. Verso que sigue. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue secada. Entonces, otra de las cosas, hermano, para ser tomado en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, es necesario madurez. Madurez. Porque solo la mies que ha madurado es la que van a cosechar. La que no ha alcanzado la madurez, esa se queda. Pero la mies que ha madurado, esa se la llevan. Cosecha solo lo maduro, pero está entre medio. No, lo maduro. Eso, llévatelos. Entonces, sin madurez, no hay herencia. Y sin madurez, no hay tampoco arrebatamiento. No hay paz. Paz es la palabra arrebatar. Paz, tomar, arrebatar, así como fue tomado, ¿no? Elías. Paz. Se lo llevaron. Como fue tomado el apóstol Pablo. Paz, lo arrebataron. Entonces, ¿es necesario alcanzar qué? ¿Está aquí o no? ¿Hay que alcanzar qué? Otra cosa, rapidito. Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Colosenses 2, verso 2 y verso 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Qué tenemos que alcanzar ahora? Entendimiento. Entendimiento, hermano. Dios desea que usted y yo alcancemos entendimiento. Porque fíjese lo que le voy a decir, cuando entendemos, comprendemos. Porque no podemos comprender algo si no lo entendemos. Pero cuando ya lo entendemos, lo comprendemos. ¿Y sabe qué? Mejor hacemos las cosas en Dios. Entendemos, comprendemos y mejor hacemos las cosas en Dios. Amén. Entonces tenemos que alcanzar entendimiento. Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador es Cristo, que él salió a sembrar la palabra, el grano, la echó en tierra, y en esa siembra hubo 4 dimensiones de siembra. Una cayó junto al camino, una cayó entre espinos y cardos, otra en pedregales, pero hubo una que cayó en buena tierra. Verso 33 dice: mas el que oye, Mateo 13, por favor, 23, perdón. Mas el que le fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y uno produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, aquí lo importante, mire hermano, para poder fructificar en Dios, acuérdense que por los frutos nos van a conocer. Para fructificar en Dios es necesario oír, pero entender lo que oímos. Porque quizás podemos oír, pero no entendemos qué quiso decir. No entiendo. Pero cuando entendemos, el siguiente paso es fructificar en Dios. Amén. Porque se puede conocer y no entender. Escuchen lo que le digo. Se puede conocer y no entender lo que conocemos. ¿Cómo así? Nicodemo, hermano, un intérprete de la ley, él se llevó a Jesús queriendo separar el cuello y le dijo: Señor, Rabí, sabemos, es decir, conocemos que tú vienes de Dios. Porque si tú no vinieras de Dios, nadie hiciera lo que tú haces como tú lo haces. Sabemos, hermano. Dice, para el que no, es que, y así hay gente, no, yo conozco la Biblia, no, yo hermano. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús le dijo: mira, Nico, le digo, mira, es necesario que nazcas de nuevo. Y aquel se rascó la cabeza y dijo: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si soy una persona ya avanzada en años. Y le digo: maestro, Señor, ¿cómo es que yo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús dijo: ay, Nico, ¿y tú eres el intérprete de la ley? ¿Tú eres el que conoces? Si te hablo de las cosas terrenales y no las entiendes, ¿qué será si te hablo de las celestiales? Hermano, oyó. Nicodemo oyó, pero no entendió la esencia de lo que Jesús le estaba diciendo. Y no se vaya a ofender. Y hay mucho pueblo que se para el cuello diciendo: conozco. Pero yo pregunto y digo: ¿será que entendemos lo que conocemos? Porque una cosa es conocer, pero otra cosa es entender lo que conocemos. Yo he leído la Biblia de pi o de pa o algo así. ¿Cómo se dice? De pa. Sí, papá. Eso. Pero el problema es este. ¿Será que conocemos? ¿Será que entendemos lo que conocemos?
Por eso es necesario alcanzar entendimiento. En 1 Juan 5:20 dice que Jesús ya vino y sembró la semilla, nos ha dado entendimiento, pero hay que desarrollar ese entendimiento. Amén. Fue lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. Dice que tenía hambre, subió arriba de su casa y dice, bueno, voy a orar mientras me preparan un lonche. En eso le sucedió un éxtasis y miró un lienzo tomado por las 4 puntas con animales, reptiles, cuadrúpedos, etc. Y oyó una voz. Por eso le dije, oír y entender. Oyó la voz, pero no entendió lo que el Señor le dijo. Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo es? Si yo soy judío, por mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Pedro, sí, Señor, mata y come. No, Señor, como 3 veces oyó, pero no entendió. Lo que es la esencia de lo que Jesús le estaba diciendo. No se trata solo de oír, tenemos que esforzarnos, tomar, alcanzar el entendimiento, meterte en la predicación. Si alguien te molesta, por favor, déjate que termine el hermano, hombre. Y ya me cuentas qué es lo que quieres, pero tú métete y ráscate la cabeza y di, ¿qué me quiere decir este hombre, esta mujer, con tanta palabra? ¿Qué me quiere decir? Porque yo le puedo, no, yo mejor prefiero, con la ayuda del Señor, poderle dejar caer algo que usted lo entienda. Pero, porque una cosa, mire, perdone, yo le puedo enseñar, pero su responsabilidad es aprender. Si usted no quiere, pues ¿qué voy a hacer yo? Así el pastor le puede predicar, decir, pero si usted no quiere. Pero si usted tiene hambre, sed de Dios, usted se va a esforzar por alcanzar el entendimiento. Así es. Llegó el momento en que Pedro dijo, oh, tronó los dedos, como dice la chaviza. Ahora entiendo que Dios no hace. ¿Qué dijo? Ayúdenme. Eso, mero. Pero después le cayó. O podemos ser como un Job. Podemos ser gente que hablamos lo que no entendemos. Cosas maravillosas, sí, pero ¿las entendemos? Le dijo, Señor, ahora entiendo que yo hablaba lo que no entendía. ¿Le pasó así o no? ¿Sí está aquí o ya te fue? ¿Está aquí? Hermano, llegó el momento en que Job, hermano, le cayó el entendimiento por revelación divina. Señor, ahora entiendo. Hablaba lo que no comprendía. Cosas maravillosas, le dijo. Santo es el Señor. Hermano, porque a veces que podemos hablar. Podemos, fíjese lo que le digo, podemos. No es que usted, no, podemos hablar cosas que no entendemos. Que no entendemos. Pero qué bonito, hermano, que llegue el momento que lo podamos entender. Hermano, y es que es importante el entendimiento cuando usted lee. Pídale al Señor, Dios, ayúdame, Señor, dame entendimiento. Porque nos puede pasar lo que le pasó al eunuco, al etíope eunuco, que iba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe, llevado por el Espíritu, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y aquel dijo, pues, hijo, verdaderamente no, le dijo. ¿Cómo podré entender si no hay nadie que me explique, que me ayude a entender y comprender? Si se acuerda, Hechos capítulo 8, ¿verdad? Se le acercó y le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees?
el Señor pues le dice a Pedro para que lo entienda: Juan, entendemos lo que leemos. Aunque es bueno leer, ¿no? Eso sin duda. Y la obligación nuestra es leer todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, la palabra de Dios. Ah, no, pastor, yo la leo cuando voy al culto y en la pizarra. No, hombre, hagamos un esfuerzo por leer la Biblia todos los días. Démosle un aplauso al Rey, hermano. Muy bien, ¿qué tenemos que alcanzar? El entendimiento. Primera de Corintios capítulo 14, verso 1. Yo miro y miro el reloj, pero no lo alcanzo a leer. Yo no sé. Sí trabajaba. ¿Sí va? Sí, estaba. ¿Está funcionando? Sí, funciona bien. Sí funciona bien. Muy bien. Primera de Corintios 14, 1. ¿Qué otra cosa tenemos que alcanzar? Mire, esta versión dice seguir, pero la versión de las Américas dice procurar. Procurar alcanzar el amor. Entonces, ¿qué tenemos que alcanzar? El amor. El amor. Porque el perfecto amor, hermano, echa fuera el temor. Tenemos que alcanzar el perfecto amor. Pero para alcanzar el amor tiene que haber un esfuerzo. En Mateo capítulo 24, verso 12, hermano, nos habla que debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a ser? Descenderá, se enfriará, descenderá. Entonces yo puedo ver que el amor tiene enemigos. Y el primer enemigo que veo yo conforme al tiempo, hermano, escatológico, hermano, la maldad es un enemigo del amor. Hermano, cuando debe ser lo contrario, la maldad descender y el amor ascender. Pero es al revés, el amor desciende y la maldad aumenta. Hermano, de casualidad, mire, hágase usted una prueba, un test, póngase un termómetro del amor y mídase del 1 al 10. ¿A qué nivel está tu amor por Dios? ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanta relación, comunión tienes con Él? Oh, no, yo sirvo en la obra, Señor, me mira, pastor, yo hago así. Se pueden hacer cosas, pero sin tener amor. Ahí tenemos el ejemplo de Lázaro, Marta y María. Llegó Jesús, ¿qué hizo María? Ah, yo no hago nada. Digo, no, yo me siento, hermano, y con toda la atención a lo que Jesús decía. ¿Y Marta qué hacía? Andaba así para arriba y para abajo. Hermano, es bueno servir. No me voy a tomar. Entonces, pastor, aquí está la toalla. No estoy diciendo eso, por favor. Gracias a Dios que estuvo un fiel servidor. Démosle un aplauso a los hermanos. Pero ¿sabe qué? El amor enfrenta enemigos. Por eso a Jesús le gustaba ir mucho a esa casa. Si usted quiere que en esta congregación siempre la presencia de Dios esté y se derrame sobre ustedes, 3 cosas: ame al Señor, sirva al Señor y préstele atención al Señor. María, Marta y Lázaro. Jesús, oye, en Israel había muchas casas. Allá no, allá, a esa casa sí voy, a ese ministerio, a esa iglesia, y llegó. Porque hay lugares donde, hermano, se alaba y todo eso, pero ¿saben? No hay presencia de Dios. Tal
la bendición, sí, pero no está el que bendice. Y yo mejor prefiero al que bendice que la bendición, porque el que bendice es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Tú tienes al Señor, no tienes todo, hermano. Tienes aplauso al Señor, hermano. Sírvele a Dios, pero primero es tu amor al Señor, tu comunión, tu cercanía con Él. Hermano, que está enamorado, uy, hermano, puede pasar horas en el teléfono está a punto de explotar. Hermano, pero ahí me hablando, digo, pues que lo mismo, hermano, lo mismo. Porque está enamorado o enamorada. 3, 4 de la mañana y como si fueran las 7 de la noche, hermano. Pero cuando el amor se acaba, 7, 8 de la noche, ya no sé. El otro aplauso así. El amor enfrenta enemigos. Mire, libro de Cantares capítulo 5, nomás así leído rapidito. Cristo y la iglesia, el libro de los Cantares. Llega Jesús a la casa de la iglesia, ahí a la casa de la Sulamita. Verso 2 dice el capítulo 5 de Cantares, dice, yo dormía. Diga usted, ese no soy yo. No, pero en serio, diga, ese no soy yo. Ese es de enseguida. Yo dormía, pero mi corazón pelado. Ese sí soy yo. Es la voz, miren, la iglesia conocía la voz, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, la cuadridimensión del amor, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, ahí están tocando a la puerta del corazón. Verso que sigue, ábreme, ábreme. Y lo que le contesta la Sulamita, tipo de la iglesia, me he desnudado o me he desvestido, me he quitado la ropa, ¿cómo me voy a volver a vestir? Ya me he lavado los pies, ¿cómo me los voy a volver a ensuciar? Que hermano, estaba cómoda ya en su camita, se había puesto su pijama, lavado los pies y no, ya me voy a dormir, pero en eso llega el amor de su vida. ¿Y cómo le contestan? Ya estoy acomodado. Entonces, un enemigo del amor es la comodidad. La comodidad. Hay veces que en el cristianismo nos acomodamos, hermano. Nos acomodamos. Y no queremos actuar a la manera como actuó Nehemías, que él estuvo dispuesto a dejar la comodidad del palacio en el que vivía, hermano, o ir a buscar el bienestar de sus hermanos que estaban en grande necesidad. Jerusalén destruida, los muros caídos, las puertas quemadas y el pueblo en gran oprobio. Cuando lo oyó Nehemías, ay hermano, se quebrantó su corazón, oró, ayunó y dijo, no, yo voy a dejar la comodidad. Él estaba en el palacio, no le faltaba nada, tenía calentón en tiempo de frío, tenía agüita caliente, hermano, tenía el privilegio que ni la reina tenía, podía ver el rostro del rey en todo tiempo y la reina no, solo cuando el rey la llamaba. Pero él estuvo dispuesto a dejar todo eso, dejar su comodidad por amor a sus hermanos. Hermano, es que a veces nos acomodamos de tal manera que no queremos esforzarnos. Se toca el chofar de convocación y de hoy no tengo ganas de ir. Se toca evangelismo, oh no, que vayan los muchachos. No, hermano, la comisión es para todos.
Ay, que yo no se haga, no se preocupe, nomás testifique como hizo la mujer samaritana. Ay, yo no sé, pero ¿sabe qué? Me dijo esto y esto. Ruth, hermano, ¿quién te llegó por las palabras de esta mujer? Verso 6 del capítulo 5 de Cantares. Mire, hermano, lo que pasa cuando nos acomodamos. ¿Cómo voy con el tiempo, hermano? A ver. ¿Vamos bien? Bueno, eso tiene significado. Ahí me dice, ¿eh? Porque yo no siempre me quiero horas con el serio. Pero bueno, verso 6, capítulo 5 de Cantares. Abrí yo a mi amado, pero mi amado, ¿qué había hecho? Se había retirado, hermano. Se había retirado. Hermano, cuidemos la presencia de Dios. No seamos una congregación como la que tenía Elí en sí. 20 años ministrando en la iglesia sin tener el arca del pacto con ellos. Gloria a Dios. Qué triste, hermano. ¿Y todo por qué? Por la comodidad. Yo ya soy salvo de ver tú cómo le haces. No, hombre, hermano. Hay mucha gente en grande necesidad y en grande oprobio. Aún hermanos nuestros que han caído en las garras del enemigo, en el engaño, en las trampas, en todo, hermano. Pero ¿qué se tiene que hacer? Por amor, estar dispuesto a dejar la comodidad en la que está. Gracias a Dios que tú estás bien, tu casa está bien, tus finanzas están bien, todo está bien, qué bueno, pero pues, ¿aló? Pero otros, mire, se habían retirado. Muy bien. Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Qué otra cosa rapidito tenemos que alcanzar? Dice Hebreos 12, 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hermano, ¿qué otra cosa tenemos que alcanzar? La gracia de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay veces que la gracia la tomamos como algo tan sencillo, algo así. Si nosotros queremos saber qué es gracia, vamos y buscamos en un diccionario y ahí te dice el diccionario. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. Y es cierto. Pero la gracia, ¿sabe qué? Va mucho más allá. Mucho más allá de lo que el diccionario dice o lo que nosotros pensamos. Noé dice que halló gracia a los ojos de Dios. Y algo interesante en eso, hermano, es que nomás él halló gracia, no toda su casa, solo él. La tierra estaba bajo un juicio, bajo una disciplina de Dios, pero hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Y por esa gracia que él alcanzó, que él halló en Dios, fue bendecida su familia, fue bendecidos sus hijos, y por si fuera poco, fuimos bendecidos nosotros por esa gracia. ¿Sabe por qué? Porque si en ese tiempo no hubiera habido alguien que hallara gracia ante los ojos de Dios, la tierra se hubiera destruido. Pero porque un hombre halló gracia, la tierra se salvó. Y por ende estamos nosotros aquí, hermano. Es que la gracia no nomás es, no, hombre, la gracia es mucho más que eso. La gracia va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar.
Amén. Amén. Ahora, hermano, esa gracia enfrenta enemigos. Hebreos 12, verso 15, el mismo que leímos, dice: y no dejando que ninguna raíz de amargura. Un enemigo de la gracia de Dios es la amargura, porque contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. Amén. Así de que no podemos permitir, hermano, amargura en nuestro ser. Amén. Amén. Salmo 138, 6. Nomás se lo voy a leer por el tiempo. ¿Está aquí todavía? Amén. Muy bien. Salmo 138, 6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice, conoce o mira de lejos. Entonces, enemigos de la gracia de Dios es la altivez, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Amén. Pero al que tiene la actitud de humildad, hermano, Dios derrama su gracia sobre ellos. Amén. Entonces nos conviene a usted y a mí tener una actitud de humillación, de humildad a los ojos del Señor. Amén. Hermano, como en la parábola de aquellos dos hombres que subieron al templo. Uno decía: Señor, te doy gracias que no soy como este ingrato. Señor, yo hago esto, hago lo otro, ayudo, diezmo, hago oro. Señor, mira, no hay nadie como yo. Y el Señor lo rechazó. Pero el que reconocía su condición: Señor, perdóname, soy pecador. Dice que al descender, los dos salir del templo, hermano, uno salió justificado y el otro no. Entonces, hermano, la iglesia que va a alcanzar la gracia para ser arrebatada por Dios debe de tener una actitud de humildad, de humillación. Porque el que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Será levantado, será arrebatado. Amén. Pero el que se enaltece, se exalta, hermano, será humillado. Entonces a usted y yo nos conviene tener una actitud de humillación para que sea el Señor nos levante, nos arrebate en el tiempo señalado. Yo le pregunto, yo voy terminando con esto. Tenemos dos ejemplos: Naamán el sirio y tenemos a Jesús. Naamán el sirio era un hombre excelente, hermano. Era el brazo derecho del rey de los arameos. Era un capitán del ejército poderoso con grandes victorias, pero un defecto tenía: era leproso. Le dijeron: allá en Israel hay alguien que te puede curar. Ah, muy bien, ¿quién es? Fulano de tal. Ah, yo voy para allá. Padre, hermano. Y como era Naamán, dijo: de seguro el profeta va a salir con mariachis y me va a recibir hermano, con redoba, yo no sé qué, porque llega Naamán. ¿Qué, hermano, si el profeta Eliseo ni siquiera salió a la puerta? Propósito de Dios. Dios lo quería humillar. Y le dijo a su siervo: ve y dile que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces en él y va a quedar sano. Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla. ¿Y por qué 7 veces? Porque 7 veces es plenitud, es totalidad de humillación. Entonces Naamán, hermano, lo tuvieron que humillar. Uno de sus siervos le dijo: Señor, si te hubieran encomendado otra cosa más difícil, tú la harías, tú eres capaz. Cuanto más te dice, humíllate. Bueno, muy bien. 7 veces y quedó limpio. Pero lo tuvieron que humillar.
Jesús fue al Jordán también. Estaba Juan el Bautista bautizando y ahí llegó y le dijo: Señor, no, ¿cómo crees? Si yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes también. Le dijo: espérate, Juanito. Le dijo: mira, vamos a cumplir con la justicia. Y Jesús solito llegó y se sumergió en el Jordán. Se humilló voluntariamente. Yo le pregunto a usted, ¿voluntariamente? ¿Que nos humillen o nos humillamos? La iglesia debe tener una actitud de humillación, de humildad, para que sea levantada. Amén. Hermano, yo he decidido, cuando yo entendí eso, dije: no, Señor, yo me humillo mejor. No está bien, yo no quiero ser como Naamán, aunque tiene buen récord, tiene un protocolo bueno, pero ¿sabes qué? No, yo me humillo solo. Yo me humillo solo. Por eso, hermano, como dice la Escritura, todo monte alto, bájese. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Considere a su prójimo como más importante que sí mismo. El grande, el fuerte, el poderoso, que merece toda gloria, es nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él es el grande, Él es el fuerte. Hermano, Él es el digno de alabar. No es usted, no soy yo. Él es. Hermano, Él es el Cordero de Dios. Él es el que dio la vida por ti y por mí. No fue usted, no fui yo, fue Él el que dio su vida por nosotros, hermano. Amén. Amén. Por eso, todo monte alto, bájese, y todo collado, súbase. ¿Qué quiero decir? Ni muy, ni tanta, ni muy antiguo, ni muy acomplejado. Sea usted lo que es en Dios. Porque yo termino. Usted es lo que Dios dice que es, no lo que usted piensa que es. Ni lo que yo digo que usted es. Lo que Dios dice que somos, eso somos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Déjame decirlo, les pónganse de pie y yo ya terminé. Mire, voy a cerrar mi Biblia. Un minutito, hermano, perdón. Aleluya. Ahí donde está usted, cierre sus ojitos. Déjeme pedirle al Señor por usted en esta mañana. Darle gracias a Dios por su vida. Oh Padre bueno, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. En usted y en mí está tomar la actitud que debemos de tomar. Aleluya. Padre Dios, cierre sus ojitos, deje que el Espíritu Santo atesore esa palabra en su corazón. Que el Espíritu Santo, hermanos, sincere esa palabra en su espíritu, no en su alma, en su espíritu, para que esa palabra no regrese vacía a Dios. Porque, hermano, no solo decir la palabra de Dios no regresa vacía, tiene que tener un punto de encuentro, de contacto, y ese es nuestro espíritu, para que la palabra de Dios no regrese vacía. Porque si te da en el alma, se te olvida. Pero si tú la recibes en el espíritu, esa palabra te queda grabada, martillada, cincelada, esculpida en tu espíritu. Y esa palabra va a dar fruto. El que oye
Precioso, precioso Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Aleluya. Cantemos un himno y así le dejamos el lugar a nuestro hermano en esta tarde. Aleluya. Bendito Dios amado. Gracias, 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 Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Señor, yo vengo poniendo tu bendición sobre tu pueblo. Señor, con esa bendición que tú me has dado para bendecir lo que es tuyo, Señor. Yo bendigo tu pueblo. Yo bendigo. Dile a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste.